ungidos y salados. Finalmente vemos el número 5 en el aceite de la unción y también en el incienso. En el aceite Kadosh las cuatro especias se mezclan con aceite de oliva, ¿no es cierto? Que era la base, era el ingrediente base. Y de esta manera obtenemos el número 5. Pero en el incienso se añade sal a los cuatro elementos, ¿sí? A las tres especias y al oliva, ¿no? Y de esta manera también obtenemos el número 5. En el aceite Kadosh, el elemento que simboliza la divinidad es el aceite. Y en el incienso es la sal. Esto significa que la venida de Elohim a nosotros nos surge y a nuestra ida a Elohim nos purifica. ¿Por qué abunda el aceite y no la sal en la venida de Elohim a nosotros? La razón es sencilla, con Elohim no existe nada impuro. Él viene a nosotros desde una fuente pura, ¿sí? Sin embargo, nuestra fuente está llena de impurezas. Por lo tanto, nuestra ida a Elohim exige la sal en lugar del aceite. La sal es una sustancia pura aun cuando se encuentra en un lugar sucio. La sal es una de las sustancias más puras de la tierra. La mezcla de los cuatro elementos del incienso con sal indica que nuestra oración debe ser totalmente salada, en parte para matar todos los gérmenes y purificarnos, en otra parte porque es la sal del pacto, como vamos a ver. El elemento salado es también el elemento que mezcla nuestra oración. La sal es un elemento que preserva y que da durabilidad a las cosas. La sal en las escrituras representa varias cosas. En primer lugar, la sanidad. Los hombres de la ciudad le dijeron a Elisha, mira, el lugar de esta ciudad es bueno, como lo ve mi amo, pero las aguas son malas y la tierra causa duelo. Él respondió, tráigame una vasija nueva y pongan sal en ella. Se la trajeron. Él salió al manantial de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Yahweh, yo saneo estas aguas y no habrá en ellas más muerte ni duelo. Las aguas quedaron saneadas hasta el día de hoy conforme a las palabras que pronunció Elisha. Esto está en el capítulo 2 de Melahim Bet. Esto es un tipo de lo que haría Mashiach al venir. Él sanaría las muchas aguas. En las escrituras, las aguas representan a la gente, como dice en Gitgalut 17, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De manera que Yahshua mismo fue la vasija de barro llena de sal que fue derramado en las muchas aguas sobre las cuales la ramera, o sea, el cuerpo y la novia de Hasatán, estaba sentada. Yahshua saneó las aguas para que en la humanidad no hubiera más muerte. En segundo lugar, la sal representa vida, ¿sí? También es lo que le da gusto a los alimentos, realzando el sabor propio de cada uno de los alimentos, ¿sí? Pero también es un elemento preservador, muy utilizado en la antigüedad para conservar alimentos de la putrefacción, porque no había refrigeradores en esa época, entonces sabemos que se utilizaba la sal para para conservación. Por esto simboliza la vida que aleja a la muerte. ¿Sí? Nos aleja esa vida, esa sal nos aleja de la muerte. Se comerá lo desabrido sin sal. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Dice, pregunta Job en el capítulo 6. En tercer lugar, es la sal del pacto. A la sal se le atribuyen ciertos valores curativos también, medicinales y antisépticos. Y a veces se frotaba a los bebés con sal al nacer, ¿no es cierto? Como es mencionado, por ejemplo, en Yahezkel 16, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no cortaron tu ombligo, ni te lavaron con agua por higiene, ni no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Aquí tenemos varios puntos referidos a la obra de Mashiach en esta tipología que el propio Yahweh levanta. Cortar el ombligo implica desgajar al hombre del viejo hombre adámico, ¿no es cierto? Cortarlo de su conexión con la humanidad caída. Lavar con agua implica varias cosas: el bautismo y sepultura en la muerte de Mashiach, la purificación por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del espíritu de santidad, que ya hemos estado estudiando. Ser envuelto en pañales se refiere a las vestiduras de justicia, evidentemente, y frotar con sal a un bebé es marcarlo con la sal del pacto que da la vida eterna. Debido a que la sal evitaba el deterioro, ¿no es cierto?, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia, además de protección, ¿no es cierto? Cuando se hacían pactos, los pactantes solían comer juntos, incluso comían sal directamente si no había otra cosa, ¿no es cierto?, lo cual denotaba lealtad y fidelidad perpetuas al pacto que habían celebrado. Por lo tanto, se entendía que un pacto de sal había que cumplirlo sin falta.
todas las contribuciones sagradas que los israelitas aparten para Yahweh, te las doy a ti, a tus hijos y a las hijas que estén contigo, le está hablando a Aarón, como un derecho perpetuo. Será una alianza de sal eterna delante de Yahweh para ti y para tu linaje también, dice Bamidbar en el capítulo 18. De modo que la declaración del rey Abías de Yahudá en cuanto a que Yahweh había hecho un pacto de sal con David y sus hijos, también significaba que el pacto celebrado con la línea de David para el reino, ¿no es cierto?, permanecería para siempre, como aparece en Dibrei Hayamim Bet en el capítulo 13. Abías se paró sobre el monte Semaraim en la serranía de Efraín y dijo: Óiganme, Yarobam y todo Israel, ustedes saben bien que Yahweh, el Elohim de Israel, le dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante una alianza de sal. Yahshua HaMashiach, que es el hijo de David y la raíz de David, ha llegado a ser el rey del reino, justamente, y seguirá administrando los asuntos de ese reino para siempre. Un asunto muy importante en la estructura de la vida en el Oriente es justamente el pacto de sal, de lo cual ya hemos hablado en otras charlas, ¿no es cierto? Y vamos a repasar un poco. Encontramos este pacto mencionado en el Tanaj, en Bamidbar 18, dice: todas las contribuciones sagradas que los israelitas aparten para Yahweh, te las doy a ti y a tus hijos, ¿no es cierto? Acá cuando está entregando esto, es un derecho perpetuo, dice, porque será una alianza de sal eterna. O sea, ahí sí tenemos una cosa que es perpetuo y es firme. Esa alianza no debe ser quebrantada. Y de nuevo dice también, ustedes saben, ¿no es cierto?, como lo que mencionamos recién de David. A David se le dio el reinado justamente por medio de una alianza de sal. Es importante recordar estos puntos, ¿no es cierto?, porque la alianza de sal establece un pacto que no puede ser quebrantado. ¿Qué es entonces el pacto de sal? La costumbre del pacto de sal, que puede parecer rara y hasta inapropiada a la gente del mundo occidental, a nosotros que tenemos esta mentalidad, en realidad es una práctica muy común y sobre todo muy sagrada en el Oriente. Es una costumbre muy antigua, así como símbolo y promesa de fidelidad y constancia. Para los orientales, un pacto de sal no es olvidado ni menospreciado, es una promesa de que sus compromisos son inviolables literalmente. Hasta los ladrones en Oriente honraban por lo menos en otras épocas este pacto de sal. Sí, este pacto también es comúnmente utilizado en el mercado oriental para acordar tratos comerciales en las negociaciones. En la cultura oriental, si alguna persona viniera a su casa a comer con usted, por ejemplo, una comida que ha sido sazonada con sal, de ahí en adelante nunca podría traicionarlo ni hacerle ningún mal. Aquí estamos leyendo un extracto de un autor que ya hemos mencionado en el capítulo 44 de la serie de de Bereshit, perdón. En el capítulo 44 ya lo hemos mencionado todo esto. Y este hombre relata justamente acerca de lo que es para los orientales el pacto de sangre. Esta persona, si comiera con alguien un pacto de sal, no podría traicionarlo ni bajo amenaza de muerte lo haría, porque realmente el resultado de quebrantar el pacto sería la muerte de cualquier manera, ¿no es cierto? Entonces no lo haría para nada. Ustedes son la sal de la tierra, dijo Yahshua, ¿no es cierto? Pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué se salará? No sirve ya para nada, sino para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Dice Matías 5. La sal se desvanece cuando se le infiltran elementos extraños. La persona que se aleja de la forma apropiada de adorar a Yahweh es como la sal del fondo del recipiente, ¿no es cierto? En el Antiguo Oriente también no se compra la sal en paquetes, ¿no es cierto? No se compraba en paquetes, sobre todo en la época de Yahshua, sino en grandes recipientes. Se compraban recipientes grandes y se tenían dentro de la casa. Y la sal del fondo siempre terminaba
llena de suciedad, húmeda, ¿no es cierto? Y es justamente la que es tirada a la calle y pisoteada. Entonces, la persona que se aleja de la forma apropiada de adorar a Yahweh es como la sal del fondo de ese recipiente. Cuando nos alejamos de la palabra de Yahweh, nuestra sal es desvanecida por la humedad del mundo, por así decirlo, o por cualquier otra cosa que pongamos delante de Elohim. No podemos darnos el lujo de ser la sal del fondo de ese recipiente para que no nos vayan a arrojar afuera y ser pisoteados por todos los hombres. Eso le sucede a la gente cuando se aleja del verdadero Elohim, porque no hay persona más criticada que la que dice ser creyente y se conduce de otra manera, ¿no es cierto? El hipócrita, el creyente hipócrita simplemente. Y es por esa razón que muchas personas no están muy impresionadas con Yahshua, con el mensaje, con el Padre, ¿no es cierto? Porque ciertos creyentes justamente no son responsables por la imagen que emiten. Si profesamos ser creyentes, debemos vivir y practicar la palabra de Elohim, o dejar de llamarnos creyentes. Sí, simplemente que su habla sea siempre agradable, dicen las escrituras. En Colasillín 4, Shaul nos dice, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Palabras sazonadas con sal son palabras íntegras, son palabras fidedignas, verdaderas, ¿no es cierto? Saber cómo responder o hablar a cada uno es la respuesta de una persona que verdaderamente es la sal de la tierra, ¿no es cierto? Por consiguiente, tiene integridad en sus palabras. Esta exhortación de Shaul está dirigida a nosotros, sea el cuerpo de Mashiach. Nuestras palabras deben ser saladas, siempre sazonadas con sal. Debemos hablar la verdad en amor, debemos ser honestos, íntegros. En nuestras palabras debemos hacer lo que decimos conforme a la palabra de Elohim, justamente. Nuestros pensamientos y las acciones que salen de esos pensamientos deben estar en armonía con la integridad y la exactitud de la palabra de Elohim, porque somos la sal de la tierra. O no lo somos y estamos siendo pisoteados en la calle. ¿Por qué entonces la sal es añadida al incienso? Porque es el medio por el cual la oración será aceptada. Justamente, no basta hacer buenas obras, es necesario tener la sal del nuevo pacto para que esas oraciones suban hasta el trono. Si nosotros no tenemos la sal del pacto con Yahshua, no interesa la oración que no tenga a Yahshua como sal y obviamente como incienso, no subirán hasta el trono, ¿sí? Necesitamos tener la sal del madero y tenerla en abundancia para poder estar siempre salados con Mashiach.